esperar un minutito que se siguen agregando chicos a la clase. Hoy vamos a ver control público. Nos vamos a tomar una hora para dar los puntos más importantes de esta teoría. Ya queda la próxima clase. Vemos personal, creo, y se termina, ¿no? Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Control público. Vamos a ver. Yo esto ya ustedes lo tienen en la filmina en la plataforma, que es el control interno. Vamos a ver las cosas más importantes. Yo voy a pasar de largo muchas de estas filminas que tenemos acá. Porque si no nos vamos a demorar mucho. Acá conceptos de control interno que debemos entender. Siempre les recomiendo a los chicos que por favor vean definiciones de control interno y no confundan la definición del control interno con una definición de organismo de control interno y con definiciones del sistema de control interno. ¿Okay? Son tres cosas distintas. ¿Sí? Control interno, definiciones del órgano de control y definiciones del sistema de control. Son cosas distintas. Entonces, como control interno, es una función que tiene que cumplir toda organización, todo personal que tenga responsabilidad en la gestión funcional, operativa, funciones de gestión, tiene que cumplir estas funciones de control. En relación a la hacienda pública, permite este control interno, pone de manifiesto los motivos que afectan el desarrollo de los actos y las operaciones, el empleo de recursos que cuenta la hacienda pública justamente para obtener un producto y ese producto ser puesto a disposición de la sociedad para satisfacer necesidades públicas. En la hacienda pública estos actos y operaciones emanan del poder, por lo tanto son de raíz de ciencia política. Entonces acá este punto que menciona el profesor Cayetano Licciardo es muy importante porque acá vemos que estos actos y operaciones que realiza el Ejecutivo, actos y operaciones para detraer recursos, aplicarlos al gasto, ¿sí? Son de esencia política. Tiene la raíz política y tiene una esencia política. Por lo tanto, acá, en este punto vemos muy importante que el mismo control también tiene raíz política, ¿sí? El control público también es un control político. Entonces vemos la naturaleza política. ¿Por qué? Porque emana del ejercicio del poder. El mismo poder en nuestro régimen que tenemos constitucional nos dice que tenemos un gobierno, nosotros tenemos federal, pero también es republicano, tenemos división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el poder, nosotros dividimos el poder en tres partes, pero el poder es uno solo, ¿sí? Entonces, el ejercicio del poder, el que ejerce el poder, ¿sí? Viene de una autorización legislativa. En este caso, si el Ejecutivo ejerce el poder para detraer riqueza y decidir aplicarlo al gasto, es porque otro órgano del poder, en este caso el Congreso de la Nación, le dio esas facultades por ley para que aplique, ¿no es cierto?, las leyes, crea leyes para que pueda recaudar fondos y aplicarlos al gasto. Entonces,
Esta es una función indelegable del Estado, el ejercicio del poder, por supuesto, estamos hablando, y debe manifestarse en todo el accionar del Estado. Acá en la naturaleza política vemos del principio, está en la Constitución, por ejemplo, estamos hablando del presupuesto, tiene rango constitucional, e interviene el Ejecutivo en la presentación del proyecto de presupuesto, el Congreso que lo aprueba, vuelve al Ejecutivo para ser aplicado. Una vez que es aplicado ese proyecto, es decir, es ejecutado el proyecto, la ejecución de los recursos y la ejecución de los gastos, vuelve otra vez al Congreso de la Nación para el control que realiza el Congreso. Y este control lo hace a través de la presentación de la cuenta general del ejercicio que hace el Ejecutivo cuando termina el ejercicio fiscal. La finalidad del control es inmanente a la economía financiera pública. El control no es una finalidad en sí mismo, ¿sí? Forma parte de un mecanismo regulador que señala los desvíos, se realizan observaciones para volver a encauzar la gestión. Es un medio imprescindible para brindar información para diversos fines que hacen al bienestar de la sociedad. Características: universal, continuo, obligatorio, interdisciplinario. Todas estas cuestiones y aspectos del control son válidos para el control interno y el control externo. Acá vamos, cuestiones que tienen que ver con los aspectos básicos de la universalidad del control, porque todos los actos y hechos que se producen dentro de la realidad política son controlables. No incluye acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública, pero sí todos los hechos que tengan que ver con la realidad política, es decir, con el ejercicio del poder para lograr la producción de bienes, prestación de servicios y satisfacer necesidades públicas, son controlables. Es continuo, mientras haya necesidades comunes para satisfacer, hay que continuar controlando, ¿sí? El control se ejerce en forma permanente. Esto de que sea continuo puede ser un control previo, concomitante o posterior, pero va a ser continuo. Aún cuando nosotros digamos que ya hemos controlado este aspecto de la gestión, eso no implica que no volvemos a controlar. Se puede volver a controlar, hacer un seguimiento de ese control, a ver si se cumplieron con las observaciones que se realizaron en ese control. Es decir, si es que el sistema que opera la gestión produjo, ¿no es cierto?, las acciones pertinentes a los fines de lograr que esos desvíos que se habían manifestado se hayan corregido. Son acciones de seguimiento. El control es continuo. Es obligatorio porque ese ejercicio del poder no puede dejar de ejercerse. Dijimos que es indelegable. Entonces el ejercicio del poder no se puede dejar de practicar. Siempre existe la obligación de verificar cuál es el grado de cumplimiento de las normas y su eficacia. No nos podemos dormir. Así un viejo general decía que el hombre es bueno, todo hombre es bueno, dice, pero si se los controla es mejor. ¿Sí? Lo mismo pasa con las organizaciones. Todas las organizaciones son buenas, si se las controla son mejores. Lo mismo sucede con los organismos, con las entidades. Todas son buenas, todas son saludables, todas son, pensamos siempre lo mejor, que están constituidas, han sido creadas para lo mejor. Si las controlamos, van a ser mejor, van a lograr mejores objetivos. El control también tiene un aspecto que es interdisciplinario. La esencia de la comunidad social es la interdisciplinariedad, ¿sí? Por lo tanto, también el control, con el auxilio de distintas disciplinas que se involucran en el control, permiten mediciones de los objetivos sociales y su grado de cumplimiento. Es así que en el control, acá hay un punto importante que creo que lo dijimos en la filmina anterior, que el control que estamos hablando de la hacienda pública, básicamente y fundamentalmente, es una cuestión
que controlamos la actividad financiera del Estado. ¿Sí? Controlamos la actividad financiera del Estado. Y cuando hablamos de la contabilidad pública, nosotros hablamos del estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de la gestión, la organización y el control. ¿Sí? Se controla la gestión, se controla las organizaciones, se controla la producción, ¿sí? Se controla la producción. Pero el control debe ser interdisciplinario. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas competencias para cierto tipo de control. Un ingeniero no podía controlar, no le vamos a dar que controle un presupuesto. Lo mismo que un contador, un administrador, no le vamos a dar que controle la obra pública, que controle los certificados de pago, que controle el avance de obra, que controle el cumplimiento, no sé, que controle los suministros. Entonces, tiene que haber interdisciplinaridad. Lo mismo pasa si vamos a controlar un hospital y estamos controlando la gestión administrativa, la gestión financiera. Bueno, llevamos profesionales de la ciencia económica. Pero si vamos a controlar ciertos tipos de funciones, gestiones, de ejercicio y de práctica que tienen que ver con la medicina, debemos llevar médicos, ¿sí? Profesionales que tienen que ver con la medicina. Porque esto tiene que ver con la interdisciplinaridad. Lo mismo que podríamos tener en cuenta a los sociólogos, psicólogos, si tuviéramos que estudiar, no sé, entidades que tienen que ver con la salud, o el tratamiento de personas con adicciones. Entonces tiene que ver esto, la interdisciplinaridad, con el enfoque, desde el punto de vista de lo que estamos controlando, a dónde queremos llegar. Y necesitamos el auxilio de todas las disciplinas que estén involucradas en este proceso. Aspecto básico, la primera acepción que tenemos del control para llegar a una definición. Cuando hablamos de control, también hablamos de comprobación, de inspección, de fiscalización, de intervención. Esa es una primera acepción. Podemos llegar y hacer comprobaciones, podemos inspeccionar, podemos fiscalizar, podemos intervenir procesos, podemos intervenir documentación. Segunda acepción, tiene que ver el control con el dominio, con el mando, con la preponderancia. La tercera acepción, también el control tiene que ver con oficinas, despachos, dependencias, donde se controla o desde donde se controla. Bueno, desde el punto de vista del control, podemos hablar del control por los que ejercen el control. Y acá vemos el control que ejerce el legislativo, el judicial y el ejecutivo. ¿Sí? Ellos ejercen control, son poderes que ejercen el control. Cada uno en su ámbito tiene competencia para el control. Por el tipo de control. Ya dijimos esto, el tipo de control en función al tiempo puede ser preventivo, concomitante o posterior. Por el órgano que lo ejerce, el órgano puede ser externo o puede ser interno. Por la forma del control, podemos llegar a intentar hacer un control integral o parcial. Podemos tratar de controlar todo el proceso o parte del proceso. Por el análisis que se persigue. Entonces acá el control, se puede hacer controles de legalidad, controles formales, de mérito o sustanciales. Son distintos enfoques del control. Interrogantes que hacemos para controlar. ¿Para qué se controla? Los objetivos del sistema. ¿Para quién se controla? Para los usuarios, los destinatarios que tenemos. ¿Quién controla? Los sujetos controlantes. ¿A quién? Los sujetos de control. ¿Cuándo se controla? Los momentos de control. Las técnicas del control. ¿Sí? Técnicas y procedimientos del control. ¿Qué se controla? La materia del control. Entonces son preguntas y interrogantes que nos hacemos para ir entendiendo de lo que estamos hablando. Yo voy rápido, pero acá me interesa que cuando estamos hablando del control, todavía no hablamos de órganos, organismos, ni tampoco
de tipos de control. Esto hablamos control en general. Y entonces, acá me gustaría que sí les quede claro que el control es función de todo personal que esté involucrado en el proceso, ¿sí? O sea, por ejemplo, un organismo, supónganse, un organismo, no sé, un Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación entra, tiene insumo, lo coloca en el proceso de producción y tiene un producto final. No puede estar esperando el ministerio o las dependencias que tiene el ministerio, esperar el control de organismos de control, sino que, no sé si alguien que está con el micrófono abierto quiere decir algo, o por favor que lo mutee. Joaquín Herrera, por favor, está con el micrófono abierto. Entonces, decir que todo lo que el control es responsabilidad de todo. No es solamente responsabilidad de los organismos de control. Los mismos funcionarios y personal que está involucrado en el proceso productivo, en este caso el proceso productivo hacendal, administrativo, que produce bienes y provee servicios, presta servicios para satisfacción de necesidades, tiene la obligación de controlar. Esto es control interno también, el control dentro de la dependencia por los integrantes de la dependencia. Acá tenemos que hablar de los modelos e instituciones de control. Tenemos dos modelos muy conocidos y vamos a hablar de esto porque son los que funcionaron y funcionan en la Argentina. El modelo de control europeo continental y el modelo anglosajón. El modelo europeo continental es el que funciona a través de los tribunales de cuentas y las cortes de cuentas. Y el modelo anglosajón es el que funciona a través de las auditorías generales y el contralor general. El modelo europeo continental tiene organismos de control externo y funciona a través de los tribunales de cuentas. Estos fueron aplicados en los países de la Unión Europea, pero la Unión Europea continental. En su mayor parte de los países de la Europa continental. En Argentina se aplicaron en todas las provincias, ¿sí? En todas las provincias todavía funciona el modelo europeo continental. Es decir, que todas las provincias tienen organismos de control externo en función al modelo continental europeo. Todas las provincias, excepto Salta, excepto Cava y excepto Nación. Y en todas las provincias de la República Argentina, como control externo, todavía funcionan los tribunales de cuentas. Son organismos de control externo. Ahora, el modelo anglosajón, que tiene como organismo de control externo las auditorías generales, ¿sí? Funcionan y fueron aplicados en los Estados Unidos, en Canadá, en los Emiratos Árabes Unidos, en el Reino Unido, Suecia, y es el modelo que adoptó el CIMAFAL, ¿no es cierto? Y que fue aplicado en la reforma desde los años 90 en la Argentina, y entonces funciona este modelo anglosajón de control a través de las auditorías generales como organismo de control externo y la sindicatura general como organismo de control interno, funciona en Nación, en Cava y en la provincia de Salta. Así que esto tiene que ver porque en el país todavía está en práctica y funciona el modelo continental europeo y el modelo anglosajón a la vez. Por supuesto, hay provincias que adoptaron el modelo continental europeo y otras
como Salta, que adoptó el modelo anglosajón. Esto pasó en el año 92. Vamos a pasar con la reforma del Estado. ¿Sí? Viene la reforma del Estado, las reformas administrativas. Acá tenemos la creación de la ley 2456, la ley de administración financiera y organismo de control. Entonces, en ese año, cuando se crea esta ley de administración financiera y el organismo de control, se hace la reforma del control en nación. Entonces, en el año 92, cuando comienza el año 93, la nación deja de lado los tribunales, el Tribunal de Cuentas de Nación y la Contaduría General de la Nación como órgano de control interno. Hasta el año 92, en Nación, estamos hablando, chicos, en Nación, hasta el año 92 funcionaron como órgano de control externo el Tribunal de Cuentas de la Nación y como órgano de control interno la Contaduría General de la Nación. A partir del año 92, con esta reforma, con la creación de la Ley de Administración Financiera, se crea la Auditoría General de la Nación como órgano de control externo y se crea la Sindicatura General de la Nación como órgano de control interno. En Nación. En Salta, esto mismo sucedió, pero en el año 2001. ¿Sí? El año 2001. ¿Qué pasó? En Salta, también, a partir de 2001, nosotros tenemos como órgano de control externo la Auditoría General de la Nación, de la provincia, perdón, y la Sindicatura General de la provincia como órgano de control interno. Y hasta el 2001 en la provincia funcionaba el Tribunal de Cuentas de la provincia y como órgano de control interno la Contaduría General de la provincia. Es decir, que tanto en Nación y en provincia, la Contaduría General, estas dos contadurías, dejaron de tener competencias y funciones de control interno para abocarse de lleno a competencias sumamente importantes como la que les corresponde al órgano rector del registro de todas las operaciones de la administración financiera, que es la contaduría, ¿sí? Y que es el órgano rector, creador de normas internas y de registro. ¿Qué diferencia hay? Vamos a hablar solamente ahora de la auditoría y del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando del órgano de control externo. ¿Qué diferencia tenemos entre ambas? El Tribunal de Cuentas, tanto en Nación como en provincia, como funcionaban antes, en Nación y en provincia, tienen estas competencias que están acá a la derecha abajo, ¿sí? Tribunales de Cuentas. Competencias que todavía las tienen en cierta medida en el resto de las provincias de la República Argentina, donde todavía funcionan los tribunales de cuentas, como ya dijimos. ¿Qué competencias, funciones de control y sumamente importantes? Funciones de control, funciones jurisdiccionales, de asesoría, sancionatoria, normativa, de publicar actos y otras. ¿Qué tiene de importancia de todas estas? Yo les digo, la más importante para mí es la función jurisdiccional. Función jurisdiccional. Nosotros si alguna vez le preguntamos, se le pregunta en un examen, ¿cuál es el organismo de control con función jurisdiccional? Solamente el Tribunal de Cuentas. Ni la auditoría, ni la sindicatura, ni la contaduría tienen función jurisdiccional. El único que tiene función jurisdiccional es el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque como Tribunal de Cuentas tiene competencia para realizar juicio de cuenta y juicio de responsabilidad administrativa. El Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado, lo mismo que la Auditoría General, órgano colegiado. Entonces, en el Tribunal de Cuentas, los vocales que integran el Tribunal de Cuentas, ¿sí?, tienen estas funciones, estas competencias, este órgano de control, de realizar juicios de cuenta. ¿A quiénes se les realiza juicio de cuenta? A todo estipendiario, a todo empleado, a todo funcionario
¿sí? Que maneja fondos públicos y tiene que rendir cuentas. Y rinde cuentas al Tribunal de Cuentas. Le rinde cuentas. Si no cumple con esa rendición, se le abre un juicio de cuentas. Y si se lo declara culpable y no puede responder, ese funcionario será responsable de hacerse cargo de su propio peculio, de su propio bolsillo y pagar, ¿no es cierto?, la deuda que tiene por la falta de rendición de cuentas. Lo mismo pasa con el juicio de responsabilidad administrativa. Acá el juicio de responsabilidad es por la responsabilidad que el funcionario tiene por la administración de bienes del Estado. Por ejemplo, si no sé, un funcionario rompe un vehículo y es responsable porque fue negligente, porque no sé, él tuvo la culpa, se hacía en estos casos también a la policía, por ejemplo, pierden un arma, entonces, en una oficina perdemos una computadora, fue nuestra responsabilidad porque no tuvimos la precaución de guardarla, no hicimos el resguardo necesario, se nos abre el juicio de responsabilidad administrativa. Y en ese caso, el funcionario, el empleado, tiene que responder de su propio peculio y bolsillo por el bien, ¿no es cierto?, que se ha perdido, que se ha roto, que está mal por su propia responsabilidad. Entonces, esta es función jurisdiccional que solamente la tiene el Tribunal de Cuentas. Ustedes vean acá que el Tribunal de Cuentas es un organismo de control y realiza juicios. ¿Qué pasó? Cuando se hace la reforma del Estado, acá no es solamente que tomamos, decidimos cambiar totalmente el enfoque de control y cambiar de modelo del europeo continental, pasar al europeo anglosajón, sino que también la doctrina, especialmente la gente que viene de las ciencias legales, ¿sí?, los abogados, la gente que está en el poder judicial, todos ellos se oponían, por supuesto, al funcionamiento del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo puede ser que un organismo de control externo que funciona en el ámbito de la administración y depende, porque funciona en dependencia del poder legislativo, en dependencia del Congreso de la Nación, realice juicios? Si el único que puede realizar juicios es el poder judicial, ¿sí? El poder judicial. Entonces, acá está también esta cuestión. Por eso esta competencia, esta función jurisdiccional que todavía tienen los tribunales de cuentas en el resto de la provincia es muy importante, porque realiza juicios de cuenta y juicios de responsabilidad. Que, por ejemplo, ahora las auditorías generales, ¿sí?, el modelo anglosajón, no tiene esta competencia jurisdiccional. Se le sacó, no realiza juicio de cuenta y juicio de responsabilidad. Eso es sumamente importante. Otra cuestión muy importante, bueno, las auditorías las siguen haciendo los tribunales y las auditorías generales, lo mismo que las sindicaturas generales. Pero acá hay una cuestión muy importante, que es la observación legal. Esta competencia de observación legal ya no las tiene la auditoría ni la sindicatura, solamente la ejercen los tribunales de cuentas. La observación legal, ¿qué significa? Que el Tribunal de Cuentas, en función al control de legalidad que hace, el control previo que está haciendo, porque vean ustedes acá también, tiene intervención previa, tiene competencia de intervención previa. No así la auditoría general, el control es posterior. Cuando hace el control previo, cuando hace el control de legalidad, cuando controla los actos administrativos del Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas puede realizar una observación legal a ese acto administrativo. Cuando se realiza la observación legal, el acto administrativo queda suspendido. No se puede seguir adelante.
supóngase que sea una licitación pública, una obra pública de envergadura, de importancia, designación, lo que fuere, quede en suspenso, quede en suspenso. Entonces se hace la observación, el Ejecutivo tiene que responder y subsanar la observación. Si no lo hace, el Ejecutivo puede recurrir al Congreso. Y el Congreso es el que decide a quién le va a dar la venia, al Tribunal de Cuentas, el órgano de control, o al Ejecutivo. Pero ustedes imagínense, hasta eso podrían pasar 2 meses, 3 meses, donde está paralizado el acto administrativo. Esa era una función, pero muy, muy importante. Así que imagínense cómo el Ejecutivo se cuidaba y era muy cuidadoso al momento del dictado de los actos administrativos, porque podría tener la observación y quedar paralizado ese acto. ¿Qué otra cosa importante tiene? Las sanciones. ¿Sí? Las sanciones, como ya hablamos acá, las sanciones que están implicadas también en los juicios de cuentas, en los juicios de responsabilidad administrativa. Bueno, estas son, les remarco lo más importante, y la intervención previa, pero que no la tiene ahora la auditoría. ¿Sí? No realiza intervención previa, sino posterior. Y ahora, la auditoría general que funciona en Nación, en Cava y en Provincia de Salta, tienen estas competencias de control a través de auditorías, inspecciones, control de programas y proyectos, dictámenes de las cuentas de inversión. Nosotros hablamos de las cuentas de inversión en Nación. En Provincia se llama Cuenta General del Ejercicio. El contenido es muy, pero muy similar. Son funciones de control. También tiene funciones de asesoría, de normativa, también publicación acto, tienen otras funciones administrativas, por ejemplo. Pero esto es lo más importante que les quería destacar, que tengan en cuenta. Es decir, que el modelo de control europeo continental tiene control externo a través de los tribunales de cuentas y el control interno a través de las contadurías generales. El modelo de control europeo, el modelo anglosajón, tiene control externo a través de las auditorías generales y el control interno lo ejerce a través de la sindicatura general. Son las peculiaridades de control, estos aspectos que están acá, que son muy importantes, las que les mencioné. Como ven acá, la auditoría general, al sacarse la observación legal, se le saca las funciones jurisdiccionales y las funciones sancionatorias, la verdad que quedó bastante, con muy pocas herramientas y elementos para poder hacer cumplir sus fines. Vamos a hablar rápidamente, ya hablamos ahora del control interno. El informe COSO es muy importante, en una sigla en inglés, que traducida es el COSO, es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de una convención Treadway, ¿sí? Que fue un funcionario, el primer presidente de esa comisión que presidía, ¿no es cierto?, este comité de organizaciones patrocinadoras. Era un marco de control interno. ¿Qué pasó en los años 70? Ustedes, no sé, habrán escuchado tal vez el escándalo Watergate. Fue muy famoso, hubieron películas, conocidísimo el escándalo Watergate en Estados Unidos, porque fue a través de investigaciones periodísticas surgieron hechos de corrupción donde estaban involucradas empresas privadas, pero muy importantes, ligadas al gobierno, que destinaban fondos para las campañas y que se ocultaban, y no había control cuando se quería investigar a las empresas, no estaban declarados esos fondos. Ese escándalo en los años 70 produjo la renuncia del presidente Richard Nixon.
Entonces, es allí, a causa de escándalo, que se crea esa comisión con empresas patrocinadoras que, que trataron de realizar opiniones, producir informes para la mejora del control interno. Es así que esta iniciativa del control interno fue una iniciativa del sector privado, no del sector público. Esa comisión fue iniciativa privada y en el año 85 se dan una respuesta a los fines de inspeccionar, analizar y hacer recomendaciones sobre informes financieros corporativos fraudulentos. ¿Sí? La idea era poder controlar esos informes financieros corporativos y ver si habían cuestiones fraudulentas contenidas en los mismos. Así tenemos entonces el informe COSO, ¿sí? El Comité de Organizaciones Patrocinadoras. Bueno, si esa comisión tenía define como control interno, perdón, no le nombré acá, como decimos, organizaciones patrocinadoras. Bueno, acá están las organizaciones patrocinadoras. Miren quiénes son las organizaciones patrocinadoras del informe COSO. ¿Quiénes patrocinaban? La Asociación de Contadores Americanos, ¿sí? No, estadounidense. Asociación de Contadores Americanos. El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Otra asociación. Ejecutivos internacionales en finanzas. La Asociación de Contadores y Profesionales en Finanzas, en negocios. Y el Instituto de Auditores Internos. Miren ustedes, son 5 asociaciones, organizaciones patrocinadoras, pero son organizaciones, asociaciones civiles, y pertenecen al sector privado, no son entidades estatales que conforman el sector público. Son ellos los que se preocuparon para producir este informe COSO, para mejorar la producción de informes de estas empresas, de estas corporaciones, para frenar el fraude. Entonces, el control interno, como un proceso llevado a cabo por las autoridades superiores y el resto del personal de la entidad. Acá tenemos todo la firmina del principio. Nosotros hablamos del control interno como control genérico, como responsabilidad de todo. ¿Sí? Todos tenemos control interno. Ustedes, en forma personal, realizan control interno sobre ustedes mismos. ¿Qué se controla? Y bueno, controlan sus cuentas, controlan sus fondos, controlan sus estudios, controlan el plan de estudio, las materias, la correlatividad. Ustedes hacen un control interno. Y me imagino que también sus padres harán un control interno, porque los padres quieren saber qué hacen con el dinero que les dan. Sus padres quieren saber cómo están en las materias, si están rindiendo, si están regularizando las materias, si están aprobando lo final. Tienen un control también de parte de los padres. Y pueden tener un control externo también. No sé, a lo mejor si tienen una beca de estudio, supóngase que una empresa privada les dio una beca, también va a querer hacer un control externo y ver cómo están sus estudios, si les financian, si les dan dinero, si esa plata está destinada a los estudios, a la compra de libros. Se dan cuenta, pero el control interno comienza por la misma entidad, No necesariamente a partir del control interno de organizaciones de control interno y de organizaciones de control externo. Aparte del control de los organismos de control, está el control interno de la propia organización. Entonces, como control interno, podemos decir entonces como un proceso llevado a cabo por ¿quién? Autoridades superiores y el resto del personal de la entidad. Y está diseñado con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal del control? Y es brindar un grado de razonabilidad, seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la organización en relación a la gestión operativa,
a la generación de información y el cumplimiento de la normativa. A ver, entonces, el control, ¿para qué existe el control interno? El control interno existe, no tiene razón de ser por sí mismo, sino que tiene razón de ser cuando logra un objetivo, y es de proporcionar un grado de seguridad razonable. Que el control logre, que razonablemente se logren los objetivos de la organización. Estos objetivos de la organización tienen que ver con la gestión operativa, la gestión de la generación de información y el cumplimiento de la normativa. A ver, entonces tenemos 3 objetivos de la organización. La gestión operativa, genera información y que cumpla con la norma. Que opere acá con eficacia, con eficiencia, con economía, con ética, con, ya también puede ser con la ecología, todas las E que a ustedes se les ocurre. La gestión operativa. Acá vemos el control que se hace de la actividad financiera. Acá entra el control presupuestario, el control contable, el control de tesorería, el control financiero. La gestión, indicadores de gestión, el logro de las metas, el logro de los objetivos propuestos en la gestión de la entidad. Pero esa entidad se controla todo esto, por supuesto, pero también se controla la generación de la información. Toda esta gestión operativa está replicada, adecuada en tiempo y forma, en forma universal, en forma agregada, desagregada y clara. Esta gestión operativa en la información la entidad genera información suficiente, amplia. Acá esta generación de información tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con la transparencia, generación de información y el cumplimiento de la normativa, ¿sí? Realiza una gestión operativa, genera información, pero cumple con la norma. Todo lo que hace, lo hace a través de una norma, ¿sí? O sea, acá tiene que ver la norma principalmente. Por ejemplo, normas de creación. En las normas de creación va a tener las competencias y las funciones. Normas de creación. Manual de misiones, manual de funciones, metas, visión, misión. ¿Sí? Estos son los objetivos. Entonces, la entidad tiene que lograr estos objetivos. El control está puesto para asegurarnos y minimizar los riesgos de que la organización no cumpla con esto. O sea, queremos que cumpla y que el riesgo de que no lo cumpla sea mínimo. Ese es el objetivo del control. O sea, son 3 objetivos. Las entidades tienen 3 objetivos. Esto vamos a pasar de largo, estamos hablando de los mismos. Entonces, el sistema de control interno busca reducir los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de estos objetivos. Esto vamos a pasar de largo. Responsabilidades y roles. Esto sí, vamos a ver, todos los miembros de una organización tienen incumbencia en el control. Todos los miembros de una organización. Entonces, cuando hablamos del control, nadie, ninguna entidad puede decir que salieron las cosas mal, que no lograron objetivos, que no fueron eficaces, no fueron eficientes, que no fueron económicos. Nadie puede decir no logramos los objetivos porque nadie nos vino a controlar. O no sabíamos esto porque nadie nos vino a controlar. No es así. Los responsables del control, ¿quiénes son? Las autoridades superiores. ¿Sí? El comité de control, el comité de auditoría, el auditor interno, los demás funcionarios y empleados que integran la organización. Todos son responsables, todos los miembros son responsables del control. Bueno, las autoridades superiores son los que figuran en la ley, son responsables de implantar y mantener
eficiente y eficazmente el sistema de control. Eso lo dice el artículo 4 de la ley y el 101 de la ley de administración financiera. Comité de control, bueno, esto no lo quiero complicar, pero cuando, por ejemplo, la Sindicatura General de la Nación y de la provincia tienen convenios realizan convenios con las entidades, con los ministros, y conforman comité de control. Este comité de control está representado por un miembro, ¿no es cierto?, que puede ser el mismo ministro, un secretario o el jefe responsable del SAF, ¿sí?, más el auditor interno. Así que entonces o un auditor de la sindicatura. Y ahí es donde se charla, se ven las cuestiones del control, las observaciones realizadas, las mejoras producidas y los seguimientos de las auditorías. Entonces acá hay responsabilidad del comité de control. Esto de las empresas también, comité de auditoría, pero en relación a la empresa y sociedad del Estado, el auditor interno es el representante de la sindicatura dentro del ministerio o dentro de las entidades descentralizadas, el auditor interno. Saben ustedes que la auditoría interna, el auditor interno, en Nación se le llama a esas unidades de control interno dentro de las jurisdicciones y entidades, se les llama UAI, unidades de auditoría interna. En la provincia de Salta tenemos estas unidades de control interno dentro de las jurisdicciones y entidades, pero se les llama USI, unidad de sindicatura interna. Tienen las mismas funciones y competencias, son pero muy similares. Es decir, acá tenemos unidades de control interno que están funcionando dentro de la organización. Dependen jerárquicamente del ministro, pero funcionalmente del órgano de control interno. ¿Sí? Tienen doble dependencia. Dependencia jerárquica de la autoridad superior del ministro, del presidente de la entidad. Y dependen funcionalmente del órgano de control interno. A ver, las normas son dos cuestiones acá nomás importantes que les quiero decir. Las normas de control son muy importantes. Tenemos dos normas de control fundamentales. Las normas de control interno y las normas de auditoría interna gubernamental. Las normas de control interno están diseñadas para que sean puestas en práctica por el organismo, la organización, el ente controlado. Y las normas de auditoría interna son normas producidas para que sean puestas en práctica por el auditor. ¿Sí? En Nación y en provincia, por ejemplo, en Nación, en Salta, tenemos las normas de control interno, aprobadas por sus respectivas resoluciones en SIGEN Nación, SIGEP en Salta. Las NAIC, las normas de auditoría interna gubernamental, aprobadas por resolución de Nación y en Salta por resolución de la sindicatura de la provincia. Ámbito de aplicación, competente, esto pasamos de largo. Acá, yo quiero que ustedes tengan bien presente, hablamos primero del concepto de control. Control interno. Y hablamos que es responsabilidad de todos los que están involucrados en el proceso. Más allá de los organismos de control. Entonces son las autoridades superiores y todos los funcionarios y empleados de la organización. Entonces ahí tenemos definiciones de control interno. Después tenemos definiciones del control interno en función al órgano. Entonces vamos a hablar de control externo y control interno. Y vamos a decir qué es un órgano de control externo, qué es un órgano de control interno. Si es del modelo europeo continental o el modelo anglosajón. Luego dijimos que el control, ya entrando de lleno al control interno, nosotros decimos que el control interno es adoptado,
puesto en funcionamiento con un objetivo: minimizar el riesgo. ¿Qué riesgo? Minimizar el riesgo de la organización no cumpla con el objetivo. Y dijimos que la organización tiene 3 objetivos fundamentales. Objetivos de la gestión en relación a la gestión operativa, objetivos en relación a la producción de la información y objetivos en función al cumplimiento de las normas. Esos son los 3 objetivos de la organización. Y el control minimiza el riesgo de que la organización cumpla con esos objetivos. Para eso, el control interno, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esta norma de control interno, crearon 5 componentes básicos para el logro de ese control interno dentro de la organización. Esos componentes son ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Estos son los componentes. Y acá vemos en este cubo, acá dijimos, acá tenemos los objetivos de la organización en cuanto a la gestión, la información y las normas. Los componentes: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información, supervisión. Y el enfoque, ¿no es cierto?, dado para todas las jurisdicciones y entidades del sector público, según las competencias que tenga el órgano de control, sea la auditoría o la sindicatura. Estos componentes que tiene el control interno no es un proceso encadenado, que tiene relación unos con otros. No es que acá empezamos con el ambiente de control y si lo cumplimos pasamos al segundo escalón, no. Estos son componentes aislados, independientes unos de otros, que tenemos que ir trabajando uno por uno. ¿Sí? Estos son los componentes del control y están relacionados con los objetivos de la entidad en relación a las jurisdicciones y entidades que controlamos. Bueno, esto ya es lo mismo que dije al principio. Las normas, esto no. Contaduría de la Nación, ya en la historia ya hablamos de esto, que ya la contaduría, por lo menos acá en provincia, en Nación y en Cava, no realizan control interno. Se dice. A ver qué más tenemos acá. Pero esta va a ser la última filmina que les muestro, si me aparece. Acá vamos a ver, como estamos en control interno, le estoy hablando de las sindicaturas generales. A ver. Bueno. Ya va a aparecer de nuevo. Cuando hablamos de control interno, hablamos de sindicatura general. Sindicatura general. No quiero que se confundan y vean que acá tenemos 3 tipos de sindicatura general. Tenemos la sindicatura general de empresas públicas, esto es en Nación, y la sigla es SIGEP, Sindicatura General de Empresas Públicas en Nación. Antes de que exista la Sindicatura General de la Nación, existía la Sindicatura General de Empresas Públicas. Ahora Nación tiene la competencia de controlar a las empresas públicas. También existe, por supuesto, la Sindicatura General de la provincia. Y en Salta la sigla es SIGEP, igual que Sindicatura General de Empresas Públicas, que no es lo mismo, ¿sí? Y Sindicatura General de la provincia no es lo mismo que Sindicatura de la Nación. ¿Por qué? Porque tienen las competencias y funciones pueden ser las mismas, pero el ámbito de competencia es distinto. Uno es nación y otro es provincia. Las dos organizaciones, estos 2 organismos de control interno, tienen y aplican y funcionan con el enfoque sistémico
le da la ley de administración financiera a la nación y la ley de organismos de control no jurisdiccionales de la provincia de Salta. Y acá le hago este énfasis para que siempre tengan en cuenta esto, que el control interno, el control externo, interno en la provincia de Salta es no jurisdiccional. Por eso que la ley, la 7101, la que crea el organismo de control en la provincia de Salta, se llama justamente Ley de Organismos de Control No Jurisdiccional. Dice claramente, control no jurisdiccional. Y tienen y realizan tanto la sindicatura de nación y provincia, controles, auditoría y controles de legalidad. Acá cuando decimos enfoque sistémico, vean ustedes que el enfoque sistémico también tiene que ver con el basamento sistémico y con los dos principios fundamentales que tiene la ley. La ley de administración financiera tiene los principios fundamentales de centralización normativa y descentralización operativa, ¿sí? A ver, yo esto ya voy pasando de largo. Ya nos queda poco tiempo. Bueno, esto ya dijimos al principio. Acá esto quiero que vean. La ley habla de la descentralización normativa y descentralización operativa, ¿sí? Estos principios de centralización y descentralización que tiene la ley de la nación en cuanto al control y en la provincia en cuanto al control, lo cumple el órgano de control interno. La centralización normativa está dado en el órgano rector, que es la Sindicatura General de la Nación, y en la provincia, la Sindicatura General de la provincia. Acá, la descentralización operativa sí se cumple, porque las sindicaturas tienen unidades de auditoría interna que realizan operativamente el control dentro de las jurisdicciones y entidades a través de las UAI, que en las provincias nosotros les llamamos UCI, Nación, Unidad de Auditoría Interna, y en las provincias, Unidad de Sindicatura Interna. Entonces acá se da la descentralización operativa. Pero tengan en cuenta que en cuanto a la auditoría general, tanto de nación y provincia, no se da la descentralización operativa, porque tiene centralización normativa la auditoría general en el órgano de control, que es justamente la auditoría general, pero no tiene descentralización operativa, tiene centralización operativa, porque todas las auditorías las realiza la propia entidad de control, el propio organismo de control externo. Esto quería recalcarlo. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Por favor, sacan el... Profesor. Desmutean el micrófono. Profesor. Sí, te escucho. Dos preguntas. ¿El sistema de inversión pública entraría para el segundo parcial? No sé, inversión pública, para que acá estoy con lo... Ustedes vieron crédito público y inversión pública la semana pasada. Sí, con el licenciado Trump. Entonces, siempre. Bien, profe. Y Bien, disculpe, la nota del primer parcial, ¿cuándo se subirían? Mira, acá, menos mal que me hiciste acordar, le hago una aclaratoria. Las notas las tenemos. ¿Cuál fue el problema, chicos? Que ustedes saben que nosotros tenemos requisitos para que ustedes realicen el cursado.
Y hay requisitos para el examen parcial, ¿no es cierto? Por ejemplo, para rendir el parcial, ustedes tenían requisitos de asistencia, ¿sí? Pero también hay un requisito que está fuera de la órbita académica, que es el requisito para poder inscribirse en el redictado. Nosotros estábamos en un redictado de la materia. Estos requisitos salen aprobados por una resolución de la facultad que la produce a iniciativa del decano de la facultad, pero es aprobada por el consejo, ¿sí? Entonces, el consejo directivo de la facultad. Estos requisitos que están en esta resolución recién fue aprobado por el consejo directivo la semana pasada. Entonces, si nosotros no teníamos en mano los requisitos aprobados, nosotros no le podíamos dar la nota, porque por ahí ustedes se van a ver aprobados y resulta que después, por los requisitos de la facultad, pues tal vez algunos alumnos no estaban en condiciones ni siquiera de cursar la materia, mucho menos de rendir el parcial. Y se crean derechos que para luego un problema realmente ya administrativo, la resolución. Entonces queríamos evitar todos esos inconvenientes y tuvimos que esperar el que salga la resolución para que nosotros, del listado de todos los chicos que estaban cursando este redictado, ¿te imagínense? No sé, si mal no recuerdo, como 150 alumnos que se inscribieron en el redictado. Como no había resolución estableciendo los requisitos, el CIU lo aceptó a las 150 chicos. Pero después sale la resolución y dice que para cursar el redictado tenían que haber por lo menos rendido, creo, el segundo parcial, si no me equivoco, en el primer cuatrimestre, o haber tenido regularidad en la materia en años anteriores. Sí, no sé si me entienden. Entonces ahora tuvimos que hacer un seguimiento uno por uno de todos los 150 chicos y ver si cursaron el primer cuatrimestre, si rindieron el primer segundo parcial, si son chicos que no la cursaron en este primer cuatrimestre, sino que vienen de años anteriores y ver si la tenían regular o no a la materia. ¿Me entienden? Entonces, realmente fue un trabajo, pero de loco, porque pedir la ficha, ver en SIU las actas de años, de ir para atrás, de este año, ir para atrás, y ver a todo uno por uno y ver si estaban y reunían los requisitos o no. Así que chicos, ya la profesora ya me dijeron ya que estaban las notas y yo creo que ya hoy o mañana más tarde se publica, porque el examen es este viernes, ¿verdad? Entonces, y aún como el examen es el viernes, también tuvimos sobre la hora porque las notas tienen que estar publicadas, si no me equivoco, 72 horas antes del examen. Así que sí o sí, hoy, mañana a la mañana, ya tienen que estar las notas publicadas. Yo ya sé que ya están las notas, así que en cualquier momento se publica. ¿Queda claro? Juan, ¿no? Alberto, ¿me preguntaste? Sí, profe. Gracias por la explicación. Bueno. Disculpen esto fue totalmente ajeno a nuestro trabajo, a nuestras competencias, que va más allá de cuestiones académicas, porque también nos tenemos que regir por las normas y no podemos, ¿se imaginan la complejidad? Darle las notas y decir a los chicos, sí, están aprobados, y después sale una resolución y dice, usted no estaba en condiciones ni siquiera de cursar, ni siquiera de inscribirse. Así que sí hay clases prácticas, chicos, ¿eh? Hay clases prácticas. No sé si será de consulta, de práctica, pero hay. Profe, Bueno, sí, hablen. a nosotros nos dijeron que la teoría entraba solamente hasta el crédito público. No nos dijeron nada de inversión. ¿Quién te dijo eso? El profe Geri, nosotros le preguntamos y él nos comentó hasta dónde entraba la práctica y la teoría. No, mira, mira, según lo que nosotros, lo que yo tengo del cronograma que hicimos ya en
en agosto para iniciar septiembre con el redictado, tenemos que el segundo parcial entra justamente hasta inversión pública, crédito público e inversión pública, ¿sí? Porque eso se lo dieron la semana pasada, entonces tenían tiempo hasta esta semana de ver inversión pública. Lo que sí, para el tercer parcial, sí va a entrar control público y sistema de personal, ¿sí? Así que, bueno, es lo que tenemos, es lo que tengo en el cronograma, chicos. Yo le voy a mandar un mensajito, voy a charlar con los profesores, y cualquier cosita, vamos a tratar de hoy mismo mandarle un mensaje para todos, para que sepan lo que entra de teoría, ¿no? Estamos hablando de teoría. Yo, según el cronograma, entra hasta inversión pública. Pero veamos. A mí, la verdad, yo no tengo problemas que dejemos inversión para el tercer parcial. Pero el tercer parcial tendrían inversión, control y sistema de personal, ¿verdad? Eran esos tres temas para el tercer parcial. No Sistema tengo de bienes también, inconveniente. ¿no, profe? Un poquito más fuerte, ¿cómo decís, Juan? Sistema de bienes también sería para el tercero. Claro. Entonces ustedes ven que se le va a acumular más. Pero serían 4 sistemas igual que ahora, digamos, o sea, no lo veo. Bueno, si es que usted puede hablar, Bueno, no hay gracias, problema. profe. No hay problema. A ver, me gustaría que quedemos bien de acuerdo para... Yo no quiero estar después fomentando a los profesores que digamos que entren estos 4 temas y después ustedes se quejen porque han entrado 4 temas y no 3. Porque así pasa, ¿no? Por ahí son unos cuantos nomás que piden que entren, que dejemos inversión para el próximo parcial y después se quejan que el tercer parcial tiene mucho contenido. Así que díganme ustedes. Bueno, así que bueno, chicos, cualquier cosa les confirmamos, pero hasta ahora yo creo que entra hasta inversión pública. Si no nos llega a entrar, le avisamos, pero vayan repasando, vayan viendo y a más tardar esta noche o mañana ya le avisamos si no entra. Si no llega a entrar, ya saben que entra para el tercer parcial. Bien. Si no hay más Profe, preguntas, sí, decía. tengo una duda. Va a entrar desde lo que, porque para el parcial pasado, lo que sería la unidad 3 no entró completa. O sea que ahora entraría lo que faltaba de la unidad 3 y hasta, bueno, ya sea crédito o inversión pública. Claro, sí, sí. Ya completamos, ya. Por ejemplo, el- por ejemplo, en cuanto a presupuesto, ustedes ya acá ya ven las etapas del gasto, ¿no es cierto? Los resultados horizontales, resultados verticales, el cuadro del esquema de ahorro, inversión, financiamiento, todo lo que es el sistema de contabilidad, sistema de tesoro, crédito público, y bueno, así vamos avanzando. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, ¿algo más? Si no, nos vemos y muchísima suerte. Cualquier cosa, estamos en contacto, manda mensaje y ya respondemos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Chao, buenas profe. noches, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Éxitos, saludos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.
Recording stopped.